¿Cómo nosotros podemos saber que Dios está escuchando nuestras oraciones? ¿Qué seguridad tenemos nosotros? Porque todos oran, los judíos oran, los paganos oran, los cristianos oran. ¿Cómo tenemos la seguridad de que Dios está aceptando nuestras oraciones? Él está recibiendo nuestras oraciones delante del trono. Eso es una gran pregunta y creo que yo sé bien que el texto acá no está mostrando realmente, apuntando hacia cómo podemos estar seguros de que Dios nos ora o de qué forma. Pero sí, al plantear Jesús la interrogante de que los gentiles pensaban que por su palabrerío ellos eran oídos, es bueno aclarar cómo nosotros podemos saber y tener la certeza de que Dios acepta nuestras oraciones delante del trono. Esa es la realidad. Por eso vamos a detenernos un poco de lo que el versículo sigue diciendo para pensar en esta realidad. ¿Ah? Y es interesante, fíjense que después de que Jesús está enseñando la importancia de la oración, Él le dice, bueno, lo importante es orar, así que ahora lo que importa es que oren. Como sea, no importa lo que digan, no importa la forma en la que oren, no importa nada, lo importante acá es la oración. Hermano, como si la oración fuese algo en sí mismo, como si la oración tuviese poder en sí misma. No, no es así. Jesús no solamente está interesado en enseñar la importancia de la oración en nuestra vida como creyentes, sino Él cómo debemos orar. ¿Verdad? El orar y el cómo debemos orar. Así que es importante. Nosotros, por ejemplo, podemos escuchar palabras como que la oración es poderosa, ¿verdad? Creemos, y cuando nosotros decimos eso, tenemos que tener cuidado a lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque en sí misma la oración no es poderosa. ¿En dónde está el poder? El poder está en el Dios a quien nosotros oramos. Y esa es la realidad, y eso es lo que importa. Por lo tanto, nosotros debemos tener la certeza de que nuestras oraciones están llegando a ese Dios que es poderoso para orar. Así que nosotros tenemos, por ejemplo, los católicos, ¿no? Ellos oran y hay un rezo que tienen, por ejemplo, a la Virgen María, ¿no? Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, en fin. Entonces, tenemos también a los cristianos profesantes, cristianos protestantes inclusive, que oran, y he escuchado muchas veces, y yo mismo lo he hecho, el hecho de repetir la frase en el nombre de Jesús. Y ese es un gran problema, porque el asunto es que, al igual que yo, muchos hermanos, inclusive pueden ser creyentes verdaderos, repiten esta frase, pero sin entender en lo absoluto lo que significa. Porque el problema es que Dios no nos va a escuchar porque nosotros mencionemos que estamos orando en el nombre de Jesús. Esa no es la realidad. Dios sí nos va a escuchar si nosotros creemos que oramos en el nombre de Jesús, eso es cierto, pero no por repetir esta palabra. Como Sujel Mecheren dice en uno de sus sermones, que hay algunos cristianos que piensan que orar en el nombre de Jesús es como decir la palabra mágica, como el abracadabra del creyente. Digo en el nombre de Jesús y pronto, lo que oro va a pasar y Dios me va a escuchar, Dios va a recibir mi oración. Y esto no es así, no es por repetir la palabra, pero es por lo que hay detrás de esas palabras cuando nosotros las decimos que Dios nos va a oír. Ahora, ¿qué es realmente entonces orar en el nombre de Jesús? Orar en el nombre de Jesús es entender que cuando nosotros vamos a la oración, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios en oración, nosotros vamos confiando en los méritos de Cristo. Y es por esa razón que Él nos va a oír, porque vamos confiando en Él, vamos en su nombre. No nos presentamos delante del trono de Dios a pensar de que nosotros somos buenas personas, que hemos hecho las cosas bien y ahora Dios nos acepta delante de su presencia. No es así, sino que realmente es por confiar plenamente y solamente en lo que Jesús hizo por nosotros, que nosotros podemos ser recibidos. Ahora bien, de nuevo, ¿cómo podemos saber que Dios acepta nuestras oraciones? Y la pregunta es acá, es primeramente si Dios nos ha aceptado a nosotros. No es tanto qué palabra digamos, no es tanto la forma en que lo digamos, eso es importante y hay que ordenarlo, pero lo importante y primero de todo es si Dios nos ha aceptado a nosotros delante de su presencia. Ahora, recuerden que acá en la oración Jesús está enseñando a orar y Él dice,
en el versículo 6 dice, ora a tu Padre que está en secreto. ¿De qué base está partiendo él? De la base en que el que va a orar es ¿qué? Un hijo de Dios. Hermano, él parte de la base de aquella persona que está orando, es un ciudadano del reino, es un hijo de Dios. Entonces, yo sé que parece ser algo básico, pero es importante resaltar que no todas las personas, por el hecho de estar vivos y nacer, son hijas de Dios, ¿verdad? Uno va a decir, sí, ya lo sabemos. Bueno, hay personas que no lo saben, hay personas que no lo entienden. Y dicen, bueno, todos somos hijos de Dios. No, no lo somos. Todas personas son criaturas creadas por Dios, todos somos sus criaturas, pero no todos somos sus hijos. Esta es la realidad. No todos somos hijos de Dios. Entonces, la pregunta es, para aclarar, una de las razones por las cuales Dios puede aceptarnos delante de su presencia es, ¿cómo llega entonces una persona a posicionarse como hija de Dios o como hijo de Dios? ¿Cómo es que una persona llega a posicionarse y a estar en la condición de hijo de Dios? Porque sabemos que esta no es una condición natural con la que el hombre nace. Nosotros nacemos en enemistad con Dios. Nosotros nacemos alejados de Dios. Y si nosotros vamos al Evangelio, a la carta de Pablo a los Efesios, podemos ir al capítulo 1, y es bueno detenernos un poco en este punto, porque quiero que nosotros podamos entender claramente de por qué nuestras oraciones son recibidas, por qué Dios nos acepta a nosotros. En el verso 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Gálatas 4 también habla sobre esto, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa es la realidad. Es que nosotros somos adoptados para ser sus hijos en el momento que nosotros ponemos nuestra esperanza y nuestra fe en Cristo, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿En dónde nos posicionamos? Nosotros pasamos a ser sus propios hijos, y esta es la realidad con la que Jesús está hablando acá. Dice, la realidad es que cuando el creyente ora en una posición ¿de qué? De hijo. Y cuando va a la oración sabiendo de que el que está en el trono es su Padre. Pero por supuesto, hermano, nosotros no llegamos allí por accidente, ni por venir a la iglesia, ni por leer la Biblia. Nosotros llegamos a esa posición de hijos por medio de la fe en Jesucristo. En el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, ponemos nuestra esperanza solamente en Él. Somos recibidos en la familia de la fe. Y ahora, cuando oramos, podemos hacerlo, ¿en qué condición? En la condición de hijo. Y esto es bien importante porque cuando Jesús está hablando de la importancia de orar en secreto, orar en lo íntimo, ustedes van a orar y cuando están ahí orando, ustedes no dicen, Señor, me acerco a ti que eres el juez de toda la tierra, porque hay una distancia en eso. Me acerco a ti que eres el Dios soberano, todopoderoso, sublime. Todo eso es cierto, pero lo que Jesús está mostrando es la cercanía en esa relación íntima que hay entre Dios, que es nuestro Padre, y nosotros, que somos sus hijos. Lo que nos acerca allí a esa intimidad, a entender que Dios, como nuestro Padre, está inclinado a bendecirnos. Esa es la inclinación que Dios tiene hacia nosotros, en la condición de hijos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente a la hora de la oración, hermano. De poder saber que vamos ahí y estamos delante de su presencia y podemos, como dice acá, leíamos en Gálatas, Abba, Padre, Abba, Padre, Padre, estoy acá, soy tu hijo y te necesito.